Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía, la profecía que tiene que ver con el regreso de Cristo. Cristo profetizó en el Monte de los Olivos los acontecimientos que ya están sucediendo en el presente siglo XXI y el tema fundamental de la profecía que hoy hablaremos de la guerra. Cristo habló que habrían guerras y la guerra de hoy, que es noticia mundial, es la guerra de Irán o la guerra en Irán. Y hay una conexión profética que todos debemos conocer. Los que somos cristianos debemos estar estudiando de profecía porque la profecía nos va conduciendo en el hoy y en el mañana. Los que no son cristianos es necesario saber la causa de la guerra en Irán. Dios es Dios de guerra. La Biblia enseña que hubo una rebelión en el cielo, un ángel que se rebeló a Dios y ese ángel Dios lo sacó del cielo y lo lanzó a la tierra. El ángel caído se le llama Satanás hoy en día y Satanás está en la tierra provocando a los reyes de la tierra, de las naciones de la tierra, que son los gobernantes de la tierra, para estar levantándose contra Dios. Y la manera en que una nación se levanta contra Dios es odiando a la nación que Dios estableció como la nación eje en la profecía, Israel. Israel es la nación que todas las naciones deben estar atentas con respecto a la profecía. Pero hay odio hacia Israel y muchas naciones están atacando a la misma nación de Israel y por eso tenemos que saber causas por las cuales la guerra se está librando en el mundo de lo natural. Hoy hablaremos de la guerra en Irán. Jesucristo profetizó en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, acerca de guerras que vendrían antes de su regreso. A una pregunta que le hicieron a Jesús, esto está en Mateo 24:3, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesucristo empezó a hablar del engaño y la mentira que se incrementaría en el último tiempo, como lo estamos viendo en las redes sociales, las falsas noticias, las desinformaciones, etcétera. Pero Jesucristo habló en el versículo 6 de guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Así lo dijo Jesús. Es necesario que todo esto acontezca. Una guerra trae un cambio en una nación y en una región y en un continente. En cuanto a lo social, económico, político, hay transformación. Dios es Dios de cambios. Así que Dios está de por medio en las naciones, en los cambios de gobiernos en las naciones. Cuando un gobierno llega a un punto donde está afectando a su propia población, Dios establece un cambio. El curso de una nación puede ser cambiada por Dios. Dios es el creador de la tierra, de los continentes, de las naciones, y la Biblia dice que Dios pone y quita a los reyes o a los gobernantes. Así que dice la Escritura en la profecía, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estamos viendo la guerra en Irán. Irán, el gobierno religioso islámico de Irán, está en guerra contra Israel. No es de ahorita, es el odio que se ha perpetuado en el gobierno de Irán contra la nación de Israel. Y su pensamiento es destruir a Israel. Por eso el trabajo que han hecho durante muchos años en cuanto a el arma nuclear. Así que están ellos siempre con un pensamiento de odio, de venganza contra la nación de Israel. Y no solamente están atacando a Israel, sino a otras naciones de la misma religión musulmana.
Son árabes, pero de religión islámica. Es una guerra entre hermanos, es una guerra familiar. Y hoy vamos a hablar de todo ello. Así que hay conexión profética que tiene que ver con esta guerra que día con día estamos viendo los grandes acontecimientos y puede desencadenar todo lo que está escrito en la profecía para el pronto regreso de Jesucristo. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, damos gracias a Dios por este tema, que bueno, todo empieza con vamos a decir, la primera familia que hubo en la tierra, de Adán y Eva, empieza con Caín y Abel, que Caín y Abel, los dos hicieron una ofrenda, un sacrificio, pero Abel dio a Dios una mejor ofrenda, en cambio Caín no, y por eso Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín, y eso es lo que provocó que después el diablo entrara en Caín. Es lo que dice la carta de Juan, ¿no? Que el maligno estaba en Caín, y eso fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano, que también se puede decir fue una muerte religiosa, ¿no? Porque Caín lo mató a causa de una ofrenda, de que Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no la de él. Y ahí es donde vemos el espíritu del diablo que se había metido en Caín. Ambos ofrendaban al mismo Dios. Sí. El Dios de la ofrenda estaba recibiendo la ofrenda tanto de Caín como de Abel. ¿Por qué se agradó Dios de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? En Hebreos 11 es donde nos dice que Dios se agradó de Abel por su fe, porque por su fe él dio una mejor ofrenda, dio lo mejor que él tenía, y por eso Dios lo bendijo a él. Sí, y también la Escritura en el Nuevo Testamento también, en Primera de Juan, Nuevo Testamento, allí también habla por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató o le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando vamos a presentar una ofrenda al Dios de los cielos, Dios revisa el corazón, la intención del corazón de cada persona que va a ofrendar. Dios revisa el corazón de la persona y la misma ofrenda. La ofrenda de Abel era una ofrenda no producto del esfuerzo humano, pero la ofrenda de Caín sí era del esfuerzo humano. Además, el corazón de Caín estaba contrario a Dios. Sus obras eran malas, dice la Escritura. Y esto lo podemos encontrar cuando Dios habló a Caín antes que matara a su hermano Abel. Cómo una persona mata a otra persona, todo esto es un proceso mental en su alma, porque su alma se corrompe cuando hay endurecimiento de un corazón contra Dios, cuando la persona no quiere nada con Dios, y entonces estará pensando en lo malo. Esto fue lo que sucedió con Caín. En el capítulo 4 de Génesis, cuando Caín se molestó porque no fue aceptada su ofrenda. Dios es el que está mirando el corazón y la ofrenda, y no era la misma forma de ofrendar de Caín como la de Abel. Las obras de Caín eran malas. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Caín? Capítulo 4 de Génesis, versículo 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien,
El pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Aquí Dios le dice a Caín, ¿por qué te has ensañado? Esta palabra es importante entenderla. ¿Por qué en tu corazón hay odio, hay envidia y estás pensando en hacerle daño a tu hermano? Es lo que significa ensañar, la ensañar. O sea, el corazón está totalmente lleno de enojo, de ira, de odio contra el hermano, y entonces viene la venganza. Esta es la forma en que el diablo trabaja en el corazón de una persona. Las obras eran malas, por eso en 1 de Juan la Biblia dice, le pertenecía al maligno porque sus obras eran malas. ¿Qué dicen las Escrituras con respecto a la predicación del Evangelio que hoy hacemos? ¿Qué dice la Escritura con respecto a la conversión a Dios? Dios lo que le pide al hombre es el corazón. No el corazón de carne, es el corazón de nuestro espíritu, de nuestra alma. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón para que empieces a ver por mis caminos. El que no le entrega el corazón a Dios, él estará viendo tinieblas y estará en otro camino, en el camino de Satanás. Por eso Caín decidió endurecer su corazón y caminar en otro camino. Esta palabra que acabamos de leer, Dios se la dijo a Caín antes de que cometiera asesinato, antes que matara a su hermano. Prácticamente Dios le estaba diciendo, Caín, detente, la salvación puede estar al alcance de tu corazón, de tu misma boca, si te arrepientes de la maldad que hay en tu corazón. Quita el odio, quita la venganza y entonces encontrarás paz en tu vida. Pero Dios le dijo, de lo contrario, ese pensamiento que es pecado en tu corazón se enseñoreará de ti y tú serás gobernado por todo ello. Por eso Dios advierte a tiempo. Caín no quiso oír a Dios y por lo tanto siguió en el camino trazado por el enemigo, la muerte. Jesucristo habló de Satanás como el que da la muerte. Jesucristo dijo, Satanás está aquí como un ladrón para hurtar, matar y destruir. Caín mató a su hermano y aquí empieza la historia que hoy contaremos. Dios lo sacó de la región del Edén. ¿Dónde estaba la región del Edén? En la Mesopotamia. Allí nace toda la historia de la humanidad. Allí fue creado el hombre y Dios sacó al hijo de Adán y de Eva hacia otro lugar. Y dice la Biblia, vayamos entonces a leer Génesis, a donde Dios sacó a Caín. Sí, estamos en Génesis, el capítulo 4. Por ejemplo, ahí lo dice en el versículo 16, ¿no? Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y algo aquí para subrayar, ¿no? Porque aquí dice, salió delante de Jehová. Es la misma palabra que también usa después la Biblia, ¿no? Con Nimrod. Era vigoroso cazador delante de Jehová. En otras palabras, están diciendo, eran opuesto, o salieron opuesto a Dios. Esa sería una palabra para anticristo. Anticristo, que significa opuesto o contrario a Cristo, que es el Mesías. Y esa imagen lo tiene tanto Caín como Nimrod, porque dice, aquí dice, ¿no? Él salió en contra de Dios y por eso se fue, aunque él tenía siempre la opción de regresar, pero no, él quiso irse.
él quiso salir delante de Jehová y eso es en rebeldía. En rebelión contra Dios. Así es, en desacato en contra de Dios. Llevaba una semilla mala. Así es. Llena de odio, de venganza. ¿Contra quién? Contra Dios y contra la descendencia que vendría de Adán y Eva, sus hermanos que vendrían después. O sea que es un odio a los hermanos, es un odio que hay a toda persona que está viviendo alrededor. Digamos que es un odio generacional. Es un odio generacional. O sea, que va de generación a generación. Sí. Vamos a presentar un mapa para ser más ilustrativo en todo ello. Tenemos donde Dios sacó a Caín, el mapa anterior, donde dice la tierra de Nod. Allí está, de Nod es la tierra donde se desarrolló una nación llamada Elam. Elam es la nación que se originó allí al oriente de Edén. Esta tierra hoy se conoce como Irán, es la tierra de Irán. Antes era el imperio que floreció, el imperio persa, pero la raíz está en la nación de Elam. Así que aquí tenemos entonces este mapa ilustrativo en el Medio Oriente, es el Medio Oriente. Sí, cuando hablamos del jardín del Edén, estamos hablando de, hoy sería el país de Irak, que es donde estaba la cuna de la civilización, es lo que significa la palabra Mesopotamia, en griego significa entre dos ríos, porque hablamos tanto del río Tigris como el río Éufrates, que son dos de los 4 ríos que dice que regaban el jardín del Edén, y de Irak se extendía hacia el mar Mediterráneo, hacia el oeste, donde estaba Israel. Entonces, cuando dice aquí que Caín se fue al oriente del jardín del Edén, lo próximo que es oriente es lo que está al lado de Irak y es Irán. Y por eso hablamos de Elam, que era vamos a decir como se decía antiguamente, o se conoció primero, a lo que hoy es Irán. Sí, veamos el otro mapa, ahora sí, donde está Elam. Allí está ubicada esta nación y vemos que es donde se desarrollan los persas. En la parte de abajo está el Golfo Pérsico, donde hoy se libra la guerra. Sí, ahí vemos otros abajo pueblos, del Golfo Pérsico tenemos un estrecho que es el estrecho de Hormuz. Sí, correcto, ahí está. Y ahí vemos también los pueblos que surgieron de Elam, tal como también fueron los medos, los partos y los persas, que son parte hoy en día de Irán. Es necesario entender que las naciones se forman de personas y todo vino de, primeramente, Caín. De Caín nace la nación de los elamitas, una nación que se desarrolló al oriente de Edén. Pero no solamente tenemos estas naciones, tenemos, por ejemplo, abajo del Golfo Pérsico, los árabes. ¿Quiénes son los árabes? La Biblia enseña que los árabes son los descendientes de Abraham. Abraham tuvo el hijo de la promesa que fue Isaac, y de Isaac nace la nación de Israel, los judíos. Sí, es Arabia Saudita. Ahí es Arabia Saudita. Sí, pero tenemos también el conocimiento que de Abraham nace Ismael. Ismael tuvo también 12 hijos, así que también Ismael, así como Israel tiene 12 tribus, también los ismaelitas tienen sus 12 hijos. Sí, y de Ismael nacen los árabes. Es correcto, sí. Y también después de la descendencia del hijo de Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. De Jacob nace Israel, pero de Esaú, dice la Biblia, se emparentó, se casó con una hija de Ismael. Entonces, los árabes empezaron a extenderse en toda esta región. Pero la religión que empezó a establecerse tanto en los pueblos árabes como en los pueblos de Elam y en muchos
pueblo alrededor es la religión del Islam y son hermanos en religión. ¿Descendientes de quién? Vamos más adelante. La Biblia dice que todas las naciones se formaron de los hijos de Noé, después del diluvio. De Noé. ¿Quiénes fueron los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. Y la Biblia dice que de Sem vienen los semitas, de Sem viene Abraham, pero también de Sem nace Elam, esa nación donde hoy es el conflicto. Vayamos a leer lo que dice Génesis capítulo 10, versículo 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Aquí está Elam, fue el primogénito de Sem. Sem tuvo una descendencia y el primer hijo fue Elam. Y de Elam es el nombre que toma esta nación, al oriente de Edén. Sí. Así que allí florece esta civilización de las más antiguas, así como hoy conocemos las civilizaciones antiguas de los sumerios, de los acadios en la Mesopotamia, antiguas civilizaciones también como los asirios y los babilónicos. Al mismo tiempo floreció Elam. Es una de las civilizaciones más antiguas que encontramos en la historia de la humanidad. Y todo esto está registrado en la Biblia. Así que aquí tenemos entonces a Elam. Allí estuvo el profeta Daniel. Hay mucha historia bíblica en la región de Elam, donde floreció la cultura persa o el imperio Media y Persia, que un día invadieron el mundo conocido después de Babilonia. Y allí estuvo Daniel. En Daniel capítulo 8, versículo 2, allí la escritura habla que Daniel estuvo en Elam. Sí, es la visión del carnero y el macho cabrío, que habla prácticamente de lo que iba a pasar con Persia y con Grecia. Así es. ¿Puedes leer? Daniel, ¿qué es? 8:2. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa. Yo estaba en Susa, capital de Elam. Es la capital, sí, capital dice del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. El libro de Esther se desarrolla allí mismo. Sí, en Susa, que era la capital misma de Persia. Susa era la capital de Persia en ese tiempo. Así que hay mucha historia bíblica que tiene que ver con los pueblos de Elam. Y la escritura nos dice que un día, cuando ya se estableció la nación de Israel y después del pecado que cometió Salomón, debido a tener tantas mujeres y debido a la idolatría de sus mujeres, Dios le dijo: Salomón, el reino de Israel será dividido en 2 reinos. No será en tu tiempo, será en el tiempo de tu hijo. Y vino la división del reino, por eso se le conoció el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus al reino del norte, con capital en Samaria, y 2 tribus en el sur. El sur, Judá y Benjamín. Benjamín y Judá, con capital en Jerusalén. Así que había que poblar Samaria y fueron los asirios que trajeron a los habitantes de Elam. Sí, vamos a decir, el término samaritano ya es una mezcla entre judíos y gentiles. Esto pasó en el año 722 a.C., que es cuando vino Asiria, y fue quien se llevó a los que estaban viviendo en el norte, a las 10 tribus que estaban al norte. De ahí viene el término las 10 tribus perdidas de Israel. Entonces se los llevaron a Siria, y ya cuando regresan, entonces ya regresan mezclados, y probablemente ahí tuvo que ver también Elam. Así es. Ahí tenemos el mapa. Al norte están las 10 tribus de Israel, al sur Judá. Y es cuando entonces se le da el término de samaritanos. Los samaritanos.
eran elamitas o mucho pueblo elamita, eran inmigrantes que llegaron a poblar esa región, por lo tanto eran idólatras. Mucha idolatría se estableció allí. Allí fue donde floreció Galilea. Por eso Jesucristo tomó como base de su ministerio Galilea, no Judá, sino Galilea. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Dónde se establecieron las obras del diablo? En lo que era la nación que Dios había escogido como era Israel, se estableció en Galilea. Por eso podemos leer lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo comenzó su ministerio terrenal. Estaba profetizado que Jesucristo iba a establecerse en Galilea. Dice la Escritura, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. 4 del 12 al 16 habla de Jesucristo. No fue casualidad que Jesucristo haya establecido su ministerio terrenal para deshacer las obras del diablo en Galilea, ya que Galilea había sido invadida por personas con una religión contraria de adoración a Dios. Adoraban ídolos, adoraban demonios. Por lo tanto, Jesucristo a eso vino, a deshacer las obras del diablo. Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Son dos de las tribus que estaban en Galilea. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles, aquellos que adoran ídolos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso el Evangelio se está predicando a cualquier persona que está adorando otro Dios, no al Dios verdadero, no al Dios de la Biblia. Se le predica arrepentimiento, conviértanse a Dios en arrepentimiento de sus pecados. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cristo vino a deshacer todas esas obras del diablo. ¿Cuándo comenzó todo eso? El origen. Cuando el hijo de Adán y de Eva endureció su corazón y tomó la decisión, porque toda persona tiene voluntad propia, tiene un libre albedrío, y cada persona decide a quién adorar, a quién creerle. El hombre decide. Caín decidió adorar lo que no era Dios, y entonces su corazón se llenó de odio contra el prójimo. Y ese odio al prójimo se ha manifestado hasta el tiempo de hoy. Estamos en el siglo XXI, un siglo donde estamos viendo cuántas personas tienen una ira reprimida. Durante años han sido ese odio, personas que han guardado el odio hacia el prójimo. Puede ser en la misma familia, el hijo al padre, el esposo a la esposa al esposo. Estamos viendo todo ello. Las noticias dan cuenta de ello. Y no se diga en las calles cuánto odio. Y no se diga en las naciones. ¿Cuánto odio hay de algunas naciones árabes con respecto a Israel? Y son hermanos porque todos vienen de una sola sangre. Y además son semitas. Los árabes son semitas. Los judíos son semitas. Elam, aunque hoy son persas, son semitas. Así que todos son semitas. Todos vienen de una misma línea genética, pero establecieron religiones contrarias. Y la religión del Islam se levantó contra Israel. Y esto es lo que ha sucedido al tiempo de hoy. Hay una guerra, pero es una guerra espiritual, es una guerra religiosa. Así que tenemos que entender todo ello. Vamos a presentar un video
que habla de Elam, esta nación de las más antiguas que podemos encontrar en la historia. Veamos acerca de Elam. Los elamitas fueron una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del cercano oriente, asentados en el suroeste del actual Irán, especialmente en la región de Susiana, con su capital en la histórica ciudad de Susa. Su historia se remonta al menos al tercer milenio antes de Cristo. A lo largo de los siglos, Elam mantuvo una relación de rivalidad, comercio e intercambio cultural con las potencias mesopotámicas, como los acadios, sumerios, babilonios y asirios. Los elamitas no hablaban una lengua semítica ni indoeuropea, sino un idioma aislado, cuya escritura, conocida como elamita lineal, y luego cuneiforme adaptada del acadio, aún plantea desafíos para los lingüistas. Durante el segundo milenio antes de Cristo, Elam se convirtió en una potencia regional. En el siglo XII, bajo el rey Sutrugna-Kunte, lograron invadir Babilonia, llevándose como botín estelas y objetos famosos, como el Código de Hammurabi. Sin embargo, su poder no fue duradero. Fueron desplazados por los asirios en el siglo VII a.C. y finalmente conquistados por los persas aqueménidas hacia el 539 a.C., quienes heredaron parte de su administración y cultura. Elam representa una civilización fundamental para entender los orígenes multiculturales de Irán y su papel como puente entre Oriente y Occidente en la antigüedad. El espíritu de Caín se sigue moviendo en el mundo entero, sobre todo en el presente siglo XXI, donde estamos viendo tanta muerte. Ese espíritu se ha establecido de una manera especial en esta región del Irán, no por la nación misma, sino por el sistema de gobierno. Un sistema de gobierno que odia a la nación de Israel y ha prometido deshacer a la nación de Israel. O sea, destruirla. Eliminarlos, es la palabra. Eliminarlos, echarlos al mar Mediterráneo. No quieren esa nación. Nada. Por eso han trabajado en las armas nucleares, han trabajado en misiles. Ellos durante muchos años han estado trabajando para tener esa arma nuclear para la destrucción masiva de toda una nación. El odio acentuado en este sistema de gobierno. ¿Dios ama a la nación de Irán? Claro que sí. Dios ama a todas las naciones. El evangelio se predica en todas las naciones. De acuerdo a la historia reciente, hemos conocido cómo Dios levantó un movimiento cristiano fuerte en Irán. Hay un crecimiento del cristianismo en Irán y ellos están orando por un cambio y por una nueva Irán. Hoy estamos en un tiempo donde la iglesia está acercándose mucho a la profecía que tiene que ver con Irán, porque hay una profecía importante que debemos conocer y está en Jeremías. Podemos ir a Jeremías. En Jeremías encontramos la profecía 49 del 34 al 35. Jeremías. Dios profetizó sobre Elam, lo que hoy es Irán. 49 del 34 al 35. Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan los fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Aquí está la profecía que Dios determinó para toda esta
gran nación, una nación que está en las promesas de salvación de Dios. Dios es Dios de salvación. Si un día Dios se acercó a Caín antes que matara a su hermano Abel y Dios le dijo, cambia tu corazón. Hoy Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y cuántos iraníes le han dado el corazón a Dios en los últimos tiempos? Por eso en Irán hay un crecimiento del cristianismo como nunca se había visto en otras naciones. Algunos dicen, hay un avivamiento. Sí, es Dios obrando, pero es el cumplimiento de la profecía. ¿No? Una estadística que había visto sobre Irán es que un poco antes de la guerra, es que habían como 75,000 mezquitas musulmanas en Irán y cuando empezó la guerra nada más habían como 25,000. Quiere decir que 50,000 mezquitas dejaron de funcionar porque la gente dejó de ir a las mezquitas y empezaron a buscar a Dios. Y eso es impresionante, de verdad. Es Dios obrando en el corazón del ser humano. Cristo vino a salvar a los pecadores, no vino a condenar a nadie. Así es. Así que si la persona oye el Evangelio, se arrepiente y se convierte, hay salvación. Y Dios prometió todo ello. Pero antes de la salvación tiene que venir juicio. El juicio a los gobiernos. Y aquí habla Dios de juicio. Volvemos a leer en Jeremías 49. Dice la Escritura en el versículo 34. Dice, palabra de Jehová, versículo 35. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Dios iba a quebrar ese dominio que tenía Elam, porque Elam era una nación fuerte, una nación de dominio, de fortaleza, donde el enemigo había allí establecido, y lo podemos ver en la historia misma de Persia o de Irán. Cuántas dinastías habían habido en Irán, y todo ello llegó a ser una dictadura. Dios rechaza todo lo que es dictadura. ¿Elam viene siendo hoy Irán? Sí, entonces Dios obró a su tiempo. Llegó el año donde había mucha injusticia y Dios dice, viene un cambio de gobierno. Cuando Dios determina que hay un cambio de gobierno, tiene que venir un juicio, y vino un juicio. ¿Cómo entró este juicio? Bueno, pues aquí tenemos la historia de la revolución islámica que hoy se conoce en el año 1979. Cambia un régimen para entrar a otro régimen. ¿Pero qué ha sucedido? Han pasado ya más de 4 décadas donde también este régimen ha estado lleno de odio, sobre todo a Israel. Han trabajado armas de aniquilación masiva, y entonces Dios no es Dios de muerte, sino de vida. Entonces Dios está de por medio en esta guerra para traer un cambio. Detrás de los Estados Unidos, detrás de Israel, está la mano de Dios para traer un cambio en todo sistema que gobierna en una nación. Todo esto está en la Biblia. Dios puede cambiar el curso de cualquier nación en la tierra. Tenemos que ir a la profecía donde Dios está en contra de todos los que están en el poder político. Dice Isaías 40, versículo 17, como nada son todas las naciones, dice Dios, delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Dios está tratando con las naciones. Versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos, a los que están en los gobiernos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Detrás de todo movimiento, en lo natural, está la mano de Dios para traer un cambio.
Por eso en Jeremías podemos leer la última parte donde habla ya de ese cambio que viene a Irán. Versículo 35. Sí, dice el 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. Esto es historia ya, es la diáspora de Irán, después sí, así como de la Israel. caída. Así como Israel, que ¿Sí? Dios iba a enviar los 4 vientos y los iba a dispersar, es lo que dice el profeta Ezequiel. Asimismo también Dios iba a enviar los 4 vientos para dispersar primero a los elamitas o los que vivan en Irán, y luego dice voy a enviar los 4 vientos para regresarlos, pero ahora con un nuevo rey, que será Jesucristo. ¿Será que aquí estamos ya viendo la recta final hacia el regreso de Cristo? Porque de esto habla esta profecía. Así que esta guerra no es cualquier guerra, donde está involucrado Israel, hay que poner atención. Israel es la nación de la profecía, sobre todo para los últimos tiempos. Sí, hoy hay debemos estar atentos a como Israel. Unos 5 millones que están de iraníes en todo el mundo. Irán es un país que tiene como 90 millones de habitantes, pero hay unos 5 millones que están distribuidos en diferentes partes, y ciertamente donde está la mayoría es en Estados Unidos. Se cree que hay como 750,000 más o menos, y la mayoría de ellos están en Los Ángeles, tanto que han llamado a Los Ángeles Terángeles, por Terán y Los Ángeles. Sí. Bárbaro. Dios está con toda nación en la tierra, Dios es Dios de salvación, y hay profecías importantes que debemos conocer, como las profecías que tienen que ver con la nación de Irán. Gracias por estar atentos a estas enseñanzas, amigo, amiga. Abre tu corazón, acepta a Jesucristo, es el único que puede ayudarte a cambiar un corazón de enojo, de odio, si estás apartado de Dios, para entrar a un corazón bondadoso como el corazón de Dios, lleno del amor al prójimo, al hermano. Solamente Cristo cambia y transforma. Bien, pues agradecemos que hayan estado atentos al programa. Estamos conociendo mucho de la profecía, sobre todo en el tiempo que hoy estamos viviendo. La Biblia nos enseña que Dios está revelando como nunca cosas que no hemos visto ni conocido. Dios la está revelando a los que le aman. Pero que van a suceder. No, ya están sucediendo y pues, van a suceder otras así cosas que todavía están registradas en la profecía. Gracias, y les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les guarde a todos.